Ya estamos en directo, chicos. ¿Empezamos ya? Sí, ya se está emitiendo. ¿Pero ya hay gente? Sí, ya se están conectando. Yo lo estoy viendo desde aquí. ¿Sí? ¿Empezamos pues? Sí, David, comienza. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al inicio de este seminario. Ya lo sabéis que consta de 3 días. Hoy es el primer día. Mañana, lunes y pasado martes, ¿de acuerdo? Llegará a su fin. A todos que estáis ahí en directo, que estáis ahí escuchando, ¿de acuerdo? Yo no os puedo ver los comentarios, pero desde aquí os doy la bienvenida. Que Dios os bendiga mucho y espero que abramos el corazón y la mente para poder entender esta profecía, hermanos. Tenemos que entender esta gran profecía, ¿de acuerdo? Por eso yo quiero que os saluden aquí los 2 pastores invitados que tengo a mis lados. Uno es Pastor Raúl Escudero. Por favor, Raúl Escudero, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros, que el Señor os bendiga mucho y le doy unas gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder iniciar este seminario de 3 días, que es una bendición de esta profecía tan importante como son las 70 semanas. Y nada, soy el pastor Raúl Escudero, ya alguien ya me conoce. Soy pastor de la iglesia de Zaragoza y Calatayud, y que es un placer estar en esta tarde con vosotros. Amén, Raúl, amén. Gloria a Dios. Bueno, y por otro lado también tenemos a otro pastor, aquí a nuestro lado también invitado, Diego Cruz. Buenas, Diego Cruz. Muy buenas tardes, que Dios bendiga a todos. Y desde aquí saludar desde Pastores de Jesús. Y bueno, pues el que se conecta normalmente a la página, pues ya me conoce, me llamo Diego Cruz y soy el pastor de Palma de Mallorca. Y bueno, pues estoy muy contento de poder participar de este estudio tan interesante, este tema que tenemos de 3 días, en el cual pues podremos ver muchas verdades y ver puntos muy importantes que tenemos, porque esta profecía es muy importante, no es una profecía cualquiera, pues es la base principal de todos los eventos proféticos. Así que bueno, lo miraremos de desarrollar con la palabra del Señor, con la ayuda de aquí del pastor Raúl, y bueno, intentaremos que la palabra de Dios sea la que hable y no que sea Amén. simplemente nuestras creencias personales o lo que podamos creer, no, simplemente que sea la palabra de Dios la que hable por todos, que es la que tiene el poder y la autoridad para determinar cualquier punto bíblico. Amén. Amén, amén. Bueno, pues gracias a los 2 pastores que están aquí. Es una bendición. Y es una bendición, hermanos, también que estés allí en este directo, porque hoy vamos a estudiar verdaderamente a la luz de la palabra de Dios las 70 semanas. ¿De acuerdo? Es importante, ¿vale? Es importante entender las 70 semanas, como ha dicho el pastor Diego Cruz. Es importante porque si no las entendemos, podemos llevarnos a un error luego a la hora de estudiar, ¿de acuerdo?, otras profecías o la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Por eso hoy es importante y te invito a que te quedes hoy y te invito a que mañana y pasado sigas estudiando con nosotros esta profecía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a presentar este estudio bíblico, ¿de acuerdo? Tú que estás ahí escuchándome, me gustaría que tengas tu rostro para hacer una oración y empezar este estudio que es tan importante y me gustaría que lo entendieras. Amén. Amén. Amoroso Dios y Señor y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, te quiero pedir, sobre todas las cosas, Señor bendito, que nosotros, Señor, nos despojemos total y absolutamente, tanto el pastor Raúl como el pastor Diego Cruz, Padre Santo, humanamente, Señor. Te pido que le des tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, entender la palabra de Dios, Señor bendito. Necesitamos, Señor, conocer la verdad, y la verdad, Señor, nos hará libres. Amén, Quiero que Señor. nos quites nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, Señor, y pongas la creencia verdadera, la creencia de la palabra de Dios, Señor bendito. Ayúdanos en esta tarde, que te lo pido por tu santo nombre y por tu amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero deciros que es muy importante, hermanos, saber las profecías y entender la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo de Jesús, ellos tuvieron una confusión, ¿de acuerdo? Ellos esperaban al Mesías, un Mesías que gobernara en esta tierra, ¿de acuerdo? Y no un Mesías
espiritual. Por eso, Satanás no va a engañar a las personas que ya están engañadas, sino va a engañar a los que verdaderamente buscan la verdad, ¿de acuerdo? Va a engañar a los cristianos, ¿de acuerdo? Por eso quiero, tú que estás ahí escuchando y quieres saber la verdad, por favor, abre el corazón y la mente y que puedas hoy ser alumbrado por la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues el pastor Raúl, buenas tardes, de verdad, bienvenido. Y quisiera que empezara Raúl, porque esta profecía es una de las que más controversia trata o determina en el pueblo cristiano, ¿no? En el mundo cristiano es una de las profecías que más controversia hay, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Sí, claro. Decir también, antes de contestar a través de la palabra de Dios, que a los oyentes que nos están escuchando en este momento, yo pediría por favor, si son tan amables, de compartir en este momento para que este estudio de la palabra de Dios pueda añadirse a más gente, ¿vale? Amén. Y podamos bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, dicho sea de paso, iniciamos ya nuestro estudio de las 70 semanas. Como sabréis, se refieren 3 días, como ha dicho nuestro hermano David. Hoy vamos a hablar de un tema, de una parte, mañana haremos otra y el martes finalizaremos ya toda la profecía, ¿vale? A la pregunta de nuestro hermano David, ¿por qué hay controversia y que hay que tener cuidado de poder entender verdaderamente esta profecía? Porque si no partimos de como la palabra de Dios dice, podemos entrar en una gran confusión que ya tenemos que, inclusive, dicho sea de paso, dejarme utilizar esta palabra, a veces hay que decir o especular con algo con lo que la Biblia, ni la historia, ni la Biblia, apoya a lo que esta profecía verdaderamente enseña, dada de Dios al ángel y el ángel explicársela a Daniel. Para eso, yo pediría, por favor, que iniciáramos con el texto, si te parece bien. Sí. Y quisiera que se compartiera la pantalla para que los oyentes pudieran leerlo y pudiera verse. Si se puede compartir, Daniel 9, versículo 24 hasta el 27, si se puede compartir. Muy bien, Ahí ya lo lo tienes ahí. tenemos. Ahí lo tenemos. Bien, leemos en el versículo 24, que es donde empieza la profecía, dada a la contestación de la oración de Daniel. Esto es un texto que viene ya contestando la oración de Daniel, ya que Daniel está pidiendo, digámoslo así, ¿no?, un auxilio, un recordatorio a la profecía que Dios le había dado al pueblo. Versículo 24. La palabra de nuestro Dios dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dicho sea de paso, antes de seguir leyendo, este versículo lo desengrosaremos mañana, pero aquí está, os adelanto algo, aquí está resumido toda la profecía de las 70 semanas, en ese versículo 24. Por eso da hincapié a todo lo que tiene que suceder. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Gloria el nombre de nuestro Dios. Amén. Falta aquí, hermanos, permítanme buscar, porque falta un texto de la profecía que está en Daniel 9, versículo 25. Daniel 9, versículo 25, que es ese texto que pasa. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ahora sí, lo que hemos leído. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías,
mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Gloria en nombre de nuestro Dios. Vale. Si nos damos... Sí, adelante, David. Pastor Raúl, yo quisiera saber un poco, ¿vale? Lo que nos explicaras un poco, porque yo veo que primeramente dice 7 semanas, ¿de acuerdo? Y luego dice 62 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría un poco, si puede ser, que nos explicaras un poco eso, si puede ser. Sí, a ver, eso, hermano David, lo desglosaremos mañana, las 7 semanas y las 62 semanas, donde vamos a desengrosar todo ese tema, porque parte de las 7 y las 62 semanas. Lo que sí que quisiera hacer hincapié, que aquí, en esta profecía, hay una salida de una orden para restaurar y edificar, si os dais cuenta, es restaurar y edificar, 2 palabras muy importantes. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar. Yo quisiera deciros, hermanos míos, ya entramos en materia directamente, yo quisiera deciros que la palabra del Señor existen 3 decretos y un permiso. 3 decretos y un permiso. Si quisiéramos llamarlo 4 decretos podría ser, pero uno de ellos no es un decreto. Vamos a explicar un poquito este tema a la luz de la palabra de Dios acerca de los decretos bíblicos e históricamente, que de parte de la historia se encargará nuestro hermano Pastor Diego. Si nos damos cuenta, los 3 primeros decretos, primero es el del rey Ciro, dado en el 538, el segundo decreto es el de Darío el persa, dado en el 520. Después el tercer decreto es en el 457, dado en Esdras 7:25, y luego existe un permiso que aparece en el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Es un permiso que se complementa también con el 457, que lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Sí, adelante, David. Vale, ¿ahora? Vale. De acuerdo, Pastor Raúl. Entonces, de esos 3 decretos y el permiso, supuestamente, ¿qué es? ¿Cuál podríamos coger de estos decretos? ¿De acuerdo? ¿Cuál tiene que ser el válido? Ya que supuestamente estamos aquí, porque claro, ¿dónde empieza la profecía? Tenemos que saber dónde partimos. Eso es importante. Y coger dónde empieza el decreto verdadero. ¿De acuerdo? Exactamente, y va a ser importante es saber, porque a la Biblia no tenemos que simplemente preguntarle para que la Biblia conteste. Nosotros no tenemos que especular con cuál decreto o cuál es el que a mí más me conforma, sino que tenemos que ser concurrentes a lo que el texto bíblico del versículo 24 nos está diciendo. Y el versículo 25 es edificar y restaurar. Si vamos a la Biblia, en el libro de Esdras, en el capítulo 1, aparece el primer decreto. Vamos a estudiar estos decretos, ¿vale? Para saber cuál es el que tenemos que agarrar según Daniel 9:25. Esdras, capítulo 1, 2 y 4. Dice, así ha dicho el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, atención a esta palabra, que edifique la casa de Jerusalén que está en Judá, que haya entre vosotros de su pueblo y sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique, se repite por 2 veces, la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayudándole a los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados,
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Primer decreto que no puede partir de las 70 semanas. Porque el decreto del rey Ciro, dado en el 538-539 aproximadamente, la orden que sale del rey Ciro es edificar, pero no restaurar. Si somos complacientes con el texto de Daniel 9:25, cuando dice edificar, pero y restaurar, que después veremos qué es lo que se tiene que edificar y qué es lo que se tiene que restaurar, según la palabra de nuestro Dios. Si vamos al segundo decreto, que se encuentra también en el libro de Esdras, dado en el 520, Esdras, capítulo 6, versículo 8. Sería del 3 al 12, pero por causa del tiempo, con el versículo 8 nos lo va a decir claramente. Esdras, capítulo 6 y versículo 8. Si nos damos cuenta, dice: por mí es dada la orden que debéis de hacer con esos ancianos de los judíos. Otra vez, daros cuenta la palabra que aquí se utiliza. No dice para edificar, dice para reedificar. Para reedificar en casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Si te das cuenta, es una reconfirmación del decreto de Ciro. El decreto de Darío es una reconfirmación porque dice reedificar. Volvemos otra vez a lo mismo, diciendo que el texto bíblico no aparece aquí la palabra restaurar. Por eso es el segundo decreto que la profecía no apoya la salida de la orden. ¿Amén? Ahora bien, si vamos al tercer decreto, hermanos, y yo quisiera que me acompañarais a la palabra de Dios en todo lo que hablamos, si vamos al tercer decreto, que está en Esdras 7, 25 y 26, dice así: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, atención, hermanos, pon jueces, gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conoce, enséñaselas. Y cualquiera que no cumpliere, ¿qué cosa? La ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado protantemente, sea muerte, a destierro o a pena de multa o prisión. Si nos damos cuenta, versículo 25 y versículo 26 del libro de Esdras, del capítulo 7, aquí está restaurado y edificado la teocracia y lo civil. Porque manda a poner gobernadores, manda a poner jueces, que lo está restaurando, después de que ya ha empezado la salida de la orden de la edificación. Y está restaurando, poniendo los gobernadores y jueces, que sería civil, y después la teocracia, que se habían olvidado sobre el tema de la ley de Dios. Y le insta a que sean enseñados. Y a los que no lo saben, dice el texto, enséñales. Muy bien. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén, amén, amén. Entonces, Pastor Raúl, estamos confirmando, pues, que el verdadero decreto, según la palabra de Dios, ¿de acuerdo?, tiene que ser en el 457, ya que es una orden de restaurar y edificar, ¿no? Entonces, esa orden es la que nos tiene, pues ese decreto nos tiene que servir para empezar las 70 semanas. Exactamente, exactamente. Luego existiría el cuarto permiso que Nehemías le pide al rey para poder reconstruir los muros, que es un complementario del 457, ¿de acuerdo? Pero es un permiso que le están pidiendo para reconstruir los muros, y ahí Nehemías al rey le está pidiendo materiales y le está pidiendo gente para volver a Jerusalén y poder seguir con ese trabajo, que dicho sea de paso, los samaritanos se metieron por medio y les hicieron la vida imposible. ¿De acuerdo? De ahí empezó también cómo se cumple
en las 7 semanas que la reconstrucción de Jerusalén sería en tiempos angustiosos, dados por los samaritanos. Entonces, no podemos empezar, como hay muchas personas, hay mucha gente, ¿no? Que cogen esta profecía en el 445, ¿de acuerdo? Porque, digamos, como bien dices, es un añadido, ¿no? Un añadido. Exacto. Porque ellos ya habían salido, ¿no? Ellos ya estaban en el decreto 457, ya estaban, ¿no? Ya habían salido. Entonces, en el 445, ¿de acuerdo? Es como una ayuda, ¿no? Exactamente, es un permiso que Dios se le dio, que es un añadido al 457, pero tampoco lo podemos coger primeramente, porque no es un decreto. Primero, no es una salida de orden. Segundo, la historia no lo apoya, que luego lo veremos a través de la historia con nuestro hermano Diego. Segundo. Y tercero, no pide edificar y restaurar, sino pide la reconstrucción de los muros. Es un permiso que le está pidiendo al rey para volver y empezar y seguir reconstruyendo. Pero el decreto ya ha salido en el 457, que ahí sí que empezaron la edificación y la restauración. De hecho, sea de paso, dada la profecía de Daniel 9, el versículo 25, restaurar y edificar. Amén, amén, Pastor Raúl. Claro, es importante el saber el comienzo para no poder tener luego margen de error a la hora de añadir las 7 semanas, las 62 semanas y la última semana, ¿de acuerdo? Es importante. Y para confirmar lo que está diciendo nuestro Pastor Raúl, ¿de acuerdo? Pues me gustaría que Diego Cruz nos explicara un poco, ¿de acuerdo?, lo que está confirmando Raúl. Sí, dime, Raúl. Antes de dar paso a la historia, yo quisiera confirmar y terminar ya, antes de dar paso al Diego, si me pudiera poner nuestro hermano Gabriel, pudiera ponerme la imagen de las semanas para poder explicar un poquito desde la salida de la orden. Muy bien. Si nuestro hermano podría, aunque estas semanas las vamos a ir desarrollando todos estos 3 días, quiero dar una pincelada para dar paso a la historia, ¿de acuerdo? Porque a través de la historia nos van a confirmar por qué no puede ser otro decreto que no sea el 457, hermano. Claro. Así que si nuestro hermano Gabriel nos pone la imagen, pudiera ponerlo. Ahí está. Ahora parece que está compartiendo. Ahí está. Ahí está. Mirad, hermanos. Ahí, si veis la imagen, si os quedáis mirando la imagen, no vamos a explicar todo, ¿vale? Tranquilo, simplemente lo primero, ¿vale? La salida de la orden para edificar y restaurar es en el año 457, como hemos visto a través de la palabra de Dios, que tiene que ser esa fecha y no otra, pero ahora vamos a seguir explicando el porqué. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Mañana veremos por qué lo parte de esa manera, entre 7 semanas y 62 semanas. Las 7 semanas, que son 49 años, viene 7 semanas para la reconstrucción y edificación, que fueron los 49 años, y después son las 62 semanas o 434 años hasta la venida del Mesías príncipe, según la profecía de Daniel 9. Desde el 457 al año 27, nos damos cuenta que deben de pasar 69 semanas, que es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Se cumple, ahora vamos a dar paso a nuestro hermano Diego, se cumple ahí. Si tomamos el decreto del 457, que tiene que ser ese, ahí se cumple la venida del Mesías príncipe en el año 27. Y ahora sí, os doy paso y que el Señor os bendiga. Como bien está explicando el pastor Raúl, ¿de acuerdo? En esa imagen perfecta, donde se puede comprender mejor lo que estamos hablando, el pastor Raúl, como está aquí confirmando, ¿de acuerdo?, dice que el verdadero decreto sale en el 457. Diego, yo te pregunto una cosa, pastor Diego, ¿corremos peligro a coger otro tiempo, ¿de acuerdo? Otro tiempo, otro decreto? ¿Podemos tener peligro a la hora de leer
o de estudiar la palabra de Dios partida en esta profecía? No sé si me estás entendiendo. Podemos tener el peligro de luego no entender muy bien esta profecía y nos puede llevar a la confusión, Pastor Diego. Pues bueno, pues por supuesto, por supuesto. Es no entender precisamente el tomar un decreto, el correcto, puede alterar todo el evento profético escatológico del final. Es por eso que tiene que ver, es tan importante, porque igual hay oyentes que están mirando, bueno, ¿y qué más da que esté en el 445 o que esté en el 457? No es lo mismo porque cambia todo el orden. Todo el orden profético futuro cambia totalmente. Por tanto, es tan importante entenderlo. Y yo no solamente quiero apoyar a lo que acaba de comentar el pastor Raúl, bíblicamente, sino que yo lo quiero apoyar históricamente, ¿vale? Y tú me dirás, bueno, hermano Diego, ¿por qué quieres apoyarlo con la historia? Bueno, la historia quiero que entendamos que es algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una profecía. Y cuando hablamos de una profecía, ¿qué es una profecía? Es un evento futuro que Dios predice, que Él dice que se tiene que cumplir en un futuro a tiempo presente, ¿vale? Por lo tanto, cuando Dios determina una profecía que está en eventos futuros, la historia es el aval y encargado de cumplir lo que el mismo Dios ha dicho. Por tanto, la profecía no puede ir desvinculada de la historia, porque es la parte donde le da el aval que Dios predice lo que va a ocurrir y la historia es la encargada de cumplirlo. Por lo tanto, no podemos tomar una iniciación antojadiza o simplemente yo tomo esta fecha y ya está, porque el mismo Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque cuando el ángel determina y desfragmenta lo que son las 70 semanas, él cuando la da está pensando en eventos futuros que tienen que cumplirse históricamente a la perfección, sin ningún error de lo que es la fecha. Porque es imposible de que la fecha, de que la historia no esté juntamente con lo que es la profecía. No se puede desvincular bajo ningún concepto. ¿Me entiende? Por lo tanto, yo ahora quiero apoyar históricamente lo que el hermano Raúl ha dicho con las escrituras, ya que la historia es el aval de lo que dice Dios. ¿Qué peligrosidad hay? Imaginemos, mis hermanos, de alguna manera, que tenemos que tomar y decir, bueno, esta profecía que va dedicada a Israel, porque ¿dónde está la confusión? ¿Queda una semana futura todavía por cumplir o realmente las 70 semanas se han cumplido? ¿Vale? Ahora, si nosotros tomamos el inicio del 445, que es el errado, ¿vale? Como muchos teólogos, como por ejemplo, yo quiero con mi hermano Gabriel, por favor, que ponga el libro que normalmente toma el mundo cristiano, ¿vale? Para determinar esta fecha y de dónde lo toma, ¿vale? Por ejemplo, hay un teólogo que se llama el Darwin de Pentecost, que es Eventos del Porvenir. Este libro precisamente habla de lo que es el inicio del 445. Pero desde aquí tengo que decirlo que este teólogo está errado. Y no porque lo diga yo, sino porque primeramente hay muchos más teólogos que están de acuerdo con lo que ahora hablaremos. Y aparte, históricamente está desfasado, o sea, es imposible. Porque hay una cosa que Dios determina muy bien y muy preciso. En este evento, Dios no ha permitido de que haya un margen de error. Podríamos tener muchos modos de interpretaciones, podríamos tener 5, 6, 7 modos de interpretaciones distintos y solamente la historia puede dejar uno. Los demás los descarta porque Dios no ha permitido precisamente por esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo quiero, para verificar que hay no se le dice un decreto, sino como decía el hermano Raúl, que es un permiso, ¿vale? Y quiero poner una de las páginas de precisamente de este libro, del 440. Si nos puedes poner, Gabriel, por favor, cuando puedas poner la página que tiene que ver con este libro del 445. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros, mientras que él lo va poniendo, yo quiero que nosotros podamos entender algo, ¿vale? Si está hablando de años,
y de un calendario judío, debemos de contar en el calendario hebreo. Y hoy quedará roto un mito, el mito de que realmente el inicio es en el 445 y queda una semana, pero eso lo veremos a lo largo de los 3 programas que nos tenemos. Yo quiero simplemente, si es posible, de que lo veáis, ¿vale? Si es posible de que se amplíe un poquitín. Mira, este hombre hace una suma y dice que en el 14 de marzo, podemos verlo todos los que estamos aquí, del año 445, comienza este decreto, ¿vale? Que no es un decreto, sino que es un permiso que se añade a lo que anteriormente en el 457 se ha dado, ¿vale? Él hace una suma lo suma por día, 476 por 365, porque hay que entender una cosa. ¿Qué diferencia hay entre el calendario hebreo y el calendario que tenemos actualmente? Pues mira, uno que el calendario hebreo cuenta por luna y el calendario actual que nosotros tenemos, tanto o el gregoriano o el juliano, que es el del tiempo del Señor Jesús, cuenta pues por el sol o lunar, ¿vale? Aquí este hombre, este teólogo respetado, pero equivocado, y tengo que decirlo así porque ahora lo veremos con todo el peso de lo que es las escrituras y la historia. Aquí no hay trampa ni cartón. Muy bien. En el sentido de que él comienza a hacer una suma de días, suma los años tal, los bisiestos y tal, y hace una suma e intenta apañarlo como pueda para que le salga una suma de decir, bueno, pues entonces, en el 445, cuando pasan 69 semanas, ¿vale? Eso, las 69 semanas llevan al año 32, como lo estamos viendo el 6 de abril del año 32, que son 69 semanas, son 483 años, ¿vale? Porque cada día en la parte profética es día por año, ¿vale? Los que conocemos un poquito toda esta profecía lo conocemos que estamos hablando de años. Ninguno de los que estamos de acuerdo con esta profecía te dirán que son días literales, sino que son años. Pero partiendo desde la base del 445, este hombre dice que cuando tú sumas 69 semanas, que son 483 años, te tiene que llevar al año 32, ¿vale? Haciendo él sus sumas, y tal. Pero para eso hay algo que es más efectivo, ¿vale? Gracias a la tecnología que tenemos hoy día y de que veremos que este hombre se equivoca totalmente, ¿vale? Nosotros deberíamos pensar, yo ahora mismo, imaginaros que a mí me gusta, yo le voy a pedir a mi hermano Tipi aquella imagen que hay de la reconstrucción y me gustaría un poquito que todos nos pudiéramos trasladar. Si yo tuviera una máquina del tiempo, ¿vale? Y yo me pudiera ir de alguna manera al tiempo donde ellos se encuentran, donde comienza la reconstrucción que estamos comentando, esa no importa, porque esa habla simplemente de lo que es el panorama de lo que este hombre dice, ¿vale? La imagen aquella de que se ve una construcción, ¿vale? Esta, ¿vale? Muy bien. Como hemos estado hablando, el proceso del 457, que es la reconstrucción, ¿vale? Pero déjame que yo me imagine, si yo pudiera irme con la máquina del tiempo como estoy comentando, y yo pudiera preguntarle a estos hombres hebreos, ¿vale? Que ellos tienen un calendario distinto al nuestro, ¿vale? Y yo pudiera preguntarle, y yo le pudiera decir, oye, ¿en qué año estamos? ¿Vale? Si yo pudiera irme al año 457 o al 445, me da igual, imaginaros lo que quiero deciros, ¿vale? Porque ahora veremos que está errado totalmente cuando entremos en esto. Ellos me tendrían que decir, pues estamos en el año fulano y fulano del año judío que nosotros contamos. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacer, donde aquí va a quedar remarcado que la profecía no se puede comenzar en el 445 por ser errada, porque la historia te lo descarta. Ahora imaginemos si hay un conversor, que es el que quiero que mientras que el hermano Gabriel puede ponerlo, hay un conversor que es un aparato que es diseñado pues para eso, precisamente para convertir los años del calendario nuestro que nosotros tenemos, ¿vale? Al calendario hebreo. Esto no conoce de doctrinas, esto no conoce de nada, pues es un programa hecho para decirte simplemente los años. Ese es su objetivo. Es como una calculadora que tú le dices cuánto es 20 más 20, te dirá 40. Es su objetivo. Él no sabe si tiene que decirte 30 o te dice 50. Te dice, yo te digo para lo que estoy diseñado. De la misma manera es esto, ¿vale? Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo,
En el tiempo de Jesús, el calendario que estaba en aquel tiempo en vigor era el calendario juliano, por el tema de Julio César, ¿vale? Por eso se llama el calendario juliano. Hablando de eso, si nosotros, por ejemplo, tomamos el permiso errado, y ahora veremos por qué está errado, porque esto te lo va a sacar de dudas. Esto le va a sumar si hay año bisiesto, a qué se, cuánto, o sea, él se encarga de todo. Aquí no hay que hacer nada. Y los que estáis ahí como espectadores, esto está en internet, podéis mirarlo, podéis tomarla donde está, Terra de Lázaro y Conversor, y veréis cómo precisamente esto está al alcance de todos, ¿vale? Y yo comentaba, si yo pudiera irme en aquel tiempo y yo decir, imaginaros que yo tomo el decreto 445, que no es un decreto, que es un permiso, y yo le pregunto a ellos y le digo, oye, ¿en qué año estamos del calendario hebreo? En el año en el 445 a.C., ¿vale? Así que si me lo puedes poner en el calendario juliano 445 para que lo vean la gente que está ahí en directo y después, yo hago una pregunta, ¿no? Este es el año 445 y cuando nosotros le damos a calcular, nos tiene que salir la fecha exacta que es la equivalencia al año hebreo. Entonces, cuando nosotros le damos a calcular, nos sale una fecha del año el 3316, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Vale, perfecto. Sí. Pues ese es el año que es el que equivale a precisamente al año 445 a.C., nos llevaría en el calendario hebreo al 3316. Ahora viene la otra pregunta. Si yo sumo 69 semanas, que son 483 años, ¿vale? ¿Dónde tiene que aparecer el Mesías? La pregunta es, ¿me lleva al año 32 como el libro que hemos mencionado, este teólogo o el mundo cristiano de mucha gente te dice que en el año 32 y tal, y muere el Mesías y todo? ¿Es real eso? Si nosotros yo ahora hago la conversión, ¿me llevará al año 32? La pregunta, porque esto es un calendario que lo sabe todo, aquí no podemos decirle nada. Ahora yo quiero que haga el hermano Gabriel, por favor, que haga la conversión de esos 483 años, a ver qué pasa. A ver qué año nos lleva. Calcular. Vale, cuando nosotros sumamos 483 años en el calendario hebreo, ¿vale? Nos lleva al año 3799, que equivale, ya hemos sumado 483 años, que son las 69 semanas, ¿vale? Ahora, fijaros bien en qué año estamos del calendario juliano, señores, en el año 39. 39, claro. 39, a ver, Jesús no está en el año 39 en la tierra. ¿No lo entendéis? Es imposible. Por lo tanto, no podemos tomar el 445, pues nos deja fuera del margen histórico. Y la historia recuerda que es la que se encarga de cumplir lo que dice Dios. Y esto es por eso es imposible de sacar la historia fuera de la profecía. Pues una dice, dicta y la otra cumple. Por lo tanto, cuando nosotros miramos y sumamos los 483 años que hemos sumado en el calendario hebreo, ¿vale? Los que están en casa pueden hacer la suma perfectamente, que le llevará al año 3799, le lleva al año 39. Por lo tanto, es un error tremendo, porque Cristo en el año 39 no está en la tierra. Entonces, ya históricamente, no solamente lo hemos probado con la Biblia, como decía el hermano, que no tiene la fuerza para hacer un decreto, sino que la fuerza la tiene el 457 y no el 445, que es un añadido que le da fuerza al anterior decreto. Ya estamos viendo que en el año 39 es imposible. Por lo tanto, descartamos el inicio del 445. ¿Vale? Claro. Eso es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Pero ahora, hermano David, sí, existe otra pregunta. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué realmente tiene de importante el decreto que ha tomado el hermano Raúl del 457? ¿Es real? Pasémoslo por la misma prueba, porque aquí hay que ser justos, mis hermanos. No podemos de ninguna manera, no podemos tomar para una cosa, porque mira, en estas cosas no podemos hablar sin probar,
Porque Muy bien. no se puede decir cosas, porque yo creo, porque yo digo no mostrar texto y no mostrar evidencia. Esto es evidente, esto está al alcance de todo y esto está aquí. Y luego Pastor Diego, ¿Mm? quiero dejar claro que estos calendarios no van a favor de nadie. Totalmente, No van a totalmente. favor de nadie. Esto es literal. O sea, ellos no tienen doctrina, como mucha gente piensa, a lo mejor piensa que estos calendarios están amañados o No, algo. no, No, no. No, no, por supuesto que no. ¿de acuerdo? Y por favor, y claro, ya vemos que el año 445 no puede ser. No puede No ser puede porque ser. termina en el 39. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, no puede ser. ¿Vale? Y segundo, ¿vale? No puede ser después de las 7 semanas y después de las semanas. Entonces, lo que estamos hablando, que viene en la última semana. ¿De acuerdo? Exactamente. Por lo Sí, pero tanto, dime, la no, última quería. semana, que es cuando empieza su ministerio Jesús, dime, Sí, sí, ¿dónde tiene que precisamente. empezar? Claro, es que quería aclarar también que Una pregunta. quería aclarar que una vez que Sí. hemos descartado el 445, que queda descartado, yo ahora tengo que verificar que el que ha dicho el hermano Raúl es real. Y entonces tenemos que volver otra vez al conversor, ¿vale? Para que quede claro, ¿vale? Porque esto es una cosa que tiene que quedar muy clara, mis hermanos. Esto es imposible que no quede claro, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos a la inversa y tomamos el decreto que es real? ¿Vale? Volvemos otra vez al conversor del calendario y nosotros ponemos el año 457 antes de Cristo, ¿vale? Y le damos a calcular, ¿vale? Y nos llevará al año 3304, ¿verdad? Sí, 3304. 104. Sí. Perfecto. Vale. Una vez que este año, que es el decreto, si yo tuviera que preguntarle a esos judíos, me dirían, pues mira, estamos en el año 3304. Vale. Yo ahora imagínate que yo estoy allí y digo, bueno, pues de aquí 69 semanas, que son 483 años, aparece el Mesías. ¿Vale? Cuando yo sumo 3304 y le sumo 69 semanas, que son 483 años, a mí me lleva al año 3787, que es el calendario que yo estoy haciendo aquí, el cálculo, y dirás, bueno, ¿cómo lo sabes, Diego? Es que tengo aquí la suma, ¿vale? Estoy sumando aquí. Y cuando yo sumo 483 años, ahora viene el quid de la cuestión, como cuando ahora el redoble, brrr, donde diríamos, ¿es real lo que están aquí hablando esta gente? Claro. ¿O se lo inventan? Bueno, ahora, si nosotros estamos en lo cierto, este calendario nos tiene que llevar a lo concreto, ¿vale? Ahora, cuando nosotros le damos la conversión, ¿vale? ¿A qué año nos lleva? Vale, nos lleva al calendario juliano al año 27, ¿vale? De la era de Cristo. Claro, aquí surgen varias preguntas que yo me anticipo a aquellos que están ahí detrás escuchando el tema. Y dirás, bueno, Diego, ¿cómo puede ser que en el año 27, si Cristo precisamente tenía 30 años cuando comienza su ministerio? Claro, es una pregunta que surgirá. Debemos de recordar, mis hermanos, que el Señor Jesús no nació en el año 1 o en el año 0, no nació. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias históricas donde Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y por lo tanto recordamos que Herodes fue uno de los que persiguió cuando era niño al Señor Jesús, ¿vale? Cuando nosotros sumamos esos 3 años que hay de diferencia, que cualquier profesor de escuela podrá decirlo o cualquier historiador te dirá que hubo un monje llamado Dionisio que se equivocó en la fecha y en no poner que Cristo nació anteriormente al año 0. Una vez que nosotros miramos el año 27 y esos 3 años que hay de error, es por eso que cuando dice la Biblia, Cristo tenía como la edad de 30 años cuando comienza su ministerio, el año 27 más esos 3 años que hay de error, que eso está al alcance de todo, que eso está ahí, tendría esos 30 años que dice la Biblia como está dicho, ¿vale? Por lo tanto, nosotros sabemos que la semana 69 termina con el año 27, ¿vale? Y bueno, ¿alguna pregunta, mi hermano David? Sí, una pregunta. ¿Existe la posibilidad, de acuerdo? Porque
esta es una pregunta que quiero hacerte, Ujú. porque mucha gente dice que en las 69 semanas ahí se paran, ¿de acuerdo? Muy bien. Y se queda ahí al final de los tiempos. Sí. Cronológicamente, bíblicamente, ¿nos puedes especificar o nos puedes enseñar dónde dice que se para esta semana o dónde se paran las 69 semanas para dar empiece a la última semana de los últimos tiempos? ¿O cronológicamente es seguido? Vale, muy buena pregunta, David. Pues mira, me alegra que me preguntes esto porque precisamente, a ver, aquellos que creen que queda una semana en el futuro, donde dicen que el reloj del tiempo se para, no hay ningún texto en la Biblia donde puedan verificar eso. Eso es una conjetura humana. No hay ni un texto en la Biblia, o por lo menos las Biblias que yo tengo, que no son pocas, no existe ningún texto que diga eso, ¿vale? Es una conjetura que dice la persona que quiere intentar adaptar eso, pero en la Biblia no hay un parón, ¿vale? Porque la Biblia lo determina de un tirón. Pero hoy verificaremos realmente si está esa semana y la peligrosidad que existe, alerta, la peligrosidad que existe, si queda esa semana o si no queda. Por lo tanto, yo quiero que me acompañen otra vez y pondremos ahora esa imagen para verificar precisamente esto que yo quiero comentar, ¿vale? Si me puedes poner aquella imagen donde se ve todo el panorama del 457 que le has puesto antes a Raúl, Gabriel, me sería más fácil de comentarlo, ¿vale? No, esta no. La de Raúl, por favor. Ya que esto es muy interesante, mis hermanos. Sí, y es muy importante entender esto y comprender el primer decreto, ¿de acuerdo? Porque de ahí partimos y podemos empezar, pues claro, pues a no equivocarnos en los decretos y a no equivocarnos en esa profecía que es tan importante. Claro ¿Vale? que, Esta profecía, Diego. claro que sí, mira, David. Imaginar, mira, todavía no, yo quiero ser todavía más justo, ¿vale? Imaginemos, por algún momento, que tomamos porque tú me puedes hacer la pregunta, David, de decirme, bueno, ¿existe la posibilidad que aun tomando el decreto 457 quede una semana para el futuro? ¿Vale? Sí. Tomando aún el decreto correcto, no tomando el 445, que ya es una locura, porque la historia no te lo verifica. Aún tomando el 457 como decreto correcto, la pregunta, ¿puede existir una semana en un futuro partirla? Ahora demostraremos que es imposible. Y precisamente es por eso que pongo la imagen, precisamente por eso. Mira, recuerda que las primeras 7 semanas, como tenemos en pantalla, Sí. que es para la reconstrucción, y luego viene la semana 62, y la semana 62, que son 69, termina en el año 27. Es la terminación de la semana 69, ¿vale? Por lo tanto, cuando termina la semana 69 en el año 27, hay que recordar algo, que Cristo comienza su ministerio a partir del año 27 y tiene un ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra, muriendo en el año entre el 30, 31, como todos los historiadores lo dicen, como por ejemplo un famoso como se llama John MacArthur, en su Biblia dice que Cristo murió en el año 30 y muchos de los historiadores te verificarán que estaba en el año 30-31. Por lo tanto, ¿por qué no puede quedar una semana en el futuro? Porque el mismo Jesús utiliza parte de las 70 semanas, la mitad. Fíjate que en el año 27 termina la semana 69, terminando la muerte de Jesús entre el año 30-31, más concretamente en el 31, ¿vale? Pero es imposible que quede una semana futura, ya que el mismo Jesús utiliza parte de la semana 70, ¿vale? Mañana, sí, Raúl. Sí, no, confirmar, no la quites, no, Tipi, sigue poniendo la imagen, por favor. Confirmando lo que está diciendo nuestro hermano y a la pregunta que estamos haciendo acerca de que si la Biblia habla de que si hay algún parón en el tiempo profético de las 70 semanas, es lo que nuestro hermano Diego dice. Si empieza en el 457, como hemos visto bíblica y históricamente, y termina la venida de Jesús en el año 27, pues cuando
Jesús empieza su ministerio, date cuenta que si volvemos otra vez a la palabra de Dios, en ningún momento, y recalco, en ningún momento, cuando el ángel le explica la profecía, cuando dice que estas 70 semanas están determinadas o cortadas, dicho sea de paso, que es de la profecía mayor, de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, 70 semanas son para el pueblo, para la venida del Mesías. Entonces, en ningún momento le dice que la profecía se para, sino es una profecía cronológica que empieza del 457 y termina donde, como veremos otra vez de la palabra de Dios, en el año 34. Así que en ningún momento, hermanos, hay un parón cronológico de la profecía. Del 457 a la semana 69 es el inicio del ministerio de Jesús. Y en el inicio del ministerio de Jesús sabemos, como bien dice nuestro hermano Diego, y eso lo veremos mañana, que él tuvo 3 años y medio de ministerio en la tierra. Entonces, Pastor Raúl, lo que estás confirmando tú y el Pastor Diego es que esta profecía lo que anuncia, lo que trae verdaderamente es al Mesías. Por supuesto. Totalmente. Que es lo que la mayoría del mundo cristiano no ve, a lo mejor aquí. Claro, yo quisiera añadir, con vuestro permiso, con el de Diego y de David, que la profecía de las 70 semanas, hermano, la línea protagonista, déjame utilizar esta palabra, la línea protagonista es Jesús. La línea donde cumple la profecía, porque el protagonista, que todos los acontecimientos que el ángel le dice a Daniel, todo le está preparando para la venida del Mesías. O sea, el protagonista de la profecía es el Mesías. Así es. Claro, si te das cuenta, perdón. No, habla. Habla, pastor. Digo que si te das cuenta, hermanos míos, todo esto viene por la oración de Daniel. Todo esto viene por la oración de Daniel. Entonces el ángel, Dios manda al ángel Gabriel y le dice, mira, para que venga verdaderamente el perdón a tu pueblo, tiene que salir la salida de la orden para restaurar y edificar en el 457, como hemos visto, que se hace. Son 7 semanas y 62 semanas, como veremos mañana. 49 años, como vemos en el esquema, para la reconstrucción y la edificación. Y 62 semanas para la venida del Mesías Príncipe. Ese es el protagonista. Todo lo que te estoy diciendo es para que tú entiendas la profecía, lo que tiene que suceder, desde qué año tiene que suceder, hasta la venida del Mesías. Así es. ¿Que ¿me dejas añadir algo, por favor? Por supuesto. ¿Vale? Es que lo que acabamos de hablar, ¿no? Daniel 9, lo que está hablando Daniel, está orando por su pueblo, porque su pueblo está en cautiverio, ahí en Babilonia, y se están cumpliendo los 70 años que Jeremías dijo, ¿de acuerdo? Dijo que estarían en cautiverio. Entonces Daniel está orando, intercediendo por su pueblo. Entonces lo que hace Dios, ¿vale? A través del ángel, es darle otra segunda oportunidad al pueblo de Israel, trayendo las 70 semanas, ¿de acuerdo? Al Mesías. Eso es. Porque si podemos ver que en los tiempos de Jesús esperaban al Mesías, pero no a un Mesías espiritual, sino esperaban a un Mesías que gobernara. Esto es muy importante. Y hoy en día la gente a lo mejor está en la equivocación de cómo va a venir el Mesías también, como le pasó al pueblo de Israel. Por eso es muy importante, hermanos, entender las 70 semanas, porque de ahí, ¿de acuerdo?, interpretaremos de diferente manera la Biblia, y no a lo mejor llevarnos a la confusión de cómo vendrá Jesús en la segunda venida. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si Amén. queréis decir algo más. Sí, yo quiero añadir algo. Mira, yo también quiero añadir algo. Mira, el tema está, imaginaros, yo me quiero poner todavía, yo quiero irme más al favor de aquellos que quieren de alguna manera luchar porque quede una semana futura, ¿vale? Debemos entender que esa semana 69 terminaría en el año 27, como estamos viendo en el marco, ¿vale? Porque lo hemos probado con la Biblia y con la historia, y esto no hay duda, ¿vale? Por lo tanto,
para que quedara una semana en un futuro, Cristo tiene que haber muerto en el año 27 y comenzar su ministerio en el año 23 y medio. ¿Entendemos esta parte? Por lo tanto, la historia no te va a decir en ningún sitio de la historia, de los registros, que Cristo vino su ministerio en el año 23 y medio y murió en el año 27. Es tan fácil como entender esto. O sea, es imposible, mis hermanos. Este mito queda destruido porque no deja la historia, no lo permite, porque es Dios el que no lo permite. Y como Amén. Dios no lo permite, no deja que haya ninguna confusión. Por eso no puede quedar una semana en el futuro, porque entonces si quieres que quede una semana en el futuro, aun tomando el decreto correcto, escucharme, me tienes que probar que Cristo ha venido en el año 23 y medio y murió en el año 27. Y entonces yo te lo creeré. Pero claro, si tú no me puedes mostrar históricamente que Cristo murió en el año 27, comenzando su ministerio en el 23 y medio, perdóname, no queda una semana futura. Pero yo sí que te puedo demostrar que en la semana 69, cuando termina, Cristo aparece, es bautizado en el año 27 y comienza su ministerio de 3 años y medio, está en la tierra hasta el año 30 o 31 y ahí es donde es muerto. Yo te lo puedo verificar con mucha historia, por muchos contemporáneos. Es por eso que el libro de Lucas, cuando comienza a hablarte de este tema, que mañana lo hablaremos, hay un registro tan detallado de la gente contemporánea que estaba en ese momento. Por lo tanto, esto queda descartado, mis hermanos. No puede quedar una semana porque el mismo Jesús utilizó la media semana. Por lo tanto, esa semana 70 terminaría en el año 34, que en los próximos programas intentaremos de explicarlo. Sí. Amén, amén. Claro que sí, yo lo confirmo en el nombre del Señor a través de la palabra de Dios, que es así, hermanos míos, porque cuando no vamos cronológico a la historia y a la Biblia, sobre todo a la Biblia, que es la Biblia la que nos enseña, entonces es cuando lo volvemos a repetir. Mañana pido a la audiencia que no se pierdan estos programas, porque mañana vamos a iniciarnos con el versículo 24, pero no solamente lo vamos a leer, sino que lo vamos a desengrosar palabra por palabra, con la palabra de Dios, cómo se cumple todo lo de la profecía y cómo Jesús, el Señor Jesucristo, y no otro, ni anticristo, ni nada de eso, es el que lo cumple, sino el que lo tiene que cumplir es el protagonista de la Biblia, el protagonista de nuestras vidas, Amén. que es el Señor Jesucristo. Él es el centro de todas las profecías, Raúl. Amén. Por eso, hermanos, hoy solamente nos hemos dedicado a desengrosar los decretos y mañana seguiremos desengrosando como para que vosotros veáis a través de la Biblia cómo Jesús cumple cada palabra que el ángel le dijo a Daniel. Amén, Amén. amén. Raúl. Qué Amén. importante, qué Amén, Diego preciosidad de profecía. Amén. Y bueno, y brindar a aquella gente que está escuchando, que si tienen un modo de interpretarlo distinto, por favor, yo les brindo desde aquí, que lo intenten mostrarnos, estamos abiertos al diálogo, David, porque aquí Sí. no se trata de ni yo llevo razón, aquí el que lleva la razón es el Señor Jesús, Él es el que manda, Él es el centro de nuestra vida y el que lleva siempre la voz cantante y la autoridad y todo lo que tiene que ver es Él. Esto no es una competencia entre unos ni otros, es simplemente intentar caminar en la verdad. ¿Para qué? Para que progresemos en la verdad, para que cuando venga el Señor Jesús podamos irnos con Él y podamos entender cada cosa que Él ha determinado en su momento y en su tiempo. Así que yo invito a aquellos hermanos que por primera vez han escuchado esta interpretación, ¿vale? Desde este punto de vista, no solamente bíblico, sino histórico, donde la historia está de parte de esta forma de interpretar porque es la única forma que hay, porque no existe otra, porque no hay otra manera. Que lo estudien, que lo mediten y que se quiten de perjuicios, ¿vale? Amén. Porque no es ir en contra del pastor Raúl o del pastor David o mía o de pastores de Jesús. Es ir en contra del mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios determina, le manda un ángel, el ángel determina y nosotros tenemos que hacer caso de lo que dice el ángel por medio de la historia. Gloria a Dios. Amén. Así Amén. que bueno, que el Señor os bendiga, mis hermanos. Amén. Pastor Diego, Pastor Raúl, una bendición. Que estemos aquí, que estéis aquí aprendiéndonos a la luz de la palabra de Dios, pero vamos a terminar
este primer directo. A los que están ahí oyendo, si tenéis alguna duda, por favor, poner escritos ahí y cuando podamos, pues os daremos las respuestas, ¿de acuerdo? Estamos, como me ha dicho el Diego, Raúl, estamos abiertos a todo, por favor. Estamos aquí con el propósito de enseñar, de que aprendamos de la palabra de Dios. Quiero que lo tengamos y que lo comprendamos, hermanos. Podamos agradecer, por favor, David, yo os pido... perdón, podamos agradecer, yo es que tengo el teléfono y estoy viendo todas las personas que tenemos conectadas y si me lo permitís, pues podamos darle las gracias, de verdad, daros las gracias a todos los que estáis ahí conectados, que el Señor os bendiga mucho, gracias por estar con nosotros, de verdad que es un placer a través de la palabra de Dios y como ha dicho nuestros hermanos, que no intentamos demostrar nada, hermanos, que no queremos ni llevar la razón, sino que sea la bendita palabra de Dios, porque Jesús dijo, poner la luz encima de la mesa para que alumbre. Amén. Así que el Señor os bendiga a todos los que estáis allí Bueno, pues, y que también os esperamos mañana a las 7. eso es, ¿de acuerdo? Espero que hayáis entendido un poco, bastante, si no, ponedlo otra vez de nuevo para que podáis entender y comprender amén. el primer decreto, ¿de acuerdo? De paso lo hacemos para que entendáis, ¿eh? Y espero veros mañana otra vez aquí a las 7 de la tarde, hermanos, y por favor, compartir, ¿de acuerdo? Compartir, es muy importante. Amén. El poder compartir para que otras personas puedan también ver a la luz de la palabra de Dios y comprender lo que estamos aquí estudiando, hermanos y hermanas. Amén. Amén. David, ¿De ahora. acuerdo? Ahora, Sí, ahora. ahora. Y diría pues a Diego Cruz que si puede darnos una oración, hacer una oración para poner fin a este primer directo, que yo creo que ha sido una bendición y creo que la hemos entendido perfectamente. Pastor Diego Cruz, ¿nos puedes pedir con una oración? Claro que sí, por supuesto que sí. Señor y Padre, gracias te queremos dar, Señor, por la gran bendición que tú nos permites, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor, pudiendo estudiar tu palabra con sencillez de corazón, Señor. Sí, Padre. Sabes perfectamente, Señor, que nuestro motivo simplemente, Señor, de aportar luz y de que, Señor, sea más fácil a aquellos hermanos que puedan caminar correctamente, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, en lo personal con esta profecía y que ahora pedirle al Espíritu Santo desde aquí, que ahora comience la obra en los corazones de aquello que hemos predicado y que Él trabaje a partir de ahora, Señor. Que vean los hermanos, Señor, que hemos predicado con la palabra de Dios, con el aval de la historia, que es la fiel servidora de las profecías que el mismo Dios dice. Te pido, Señor, que si hemos molestado a alguien, Señor, tú pongas ese bálsamo y que cures, Señor, y que hagas entender que todos estamos con un propósito y es de acercarnos a ti, Señor. Así que desde aquí te pido y te ruego, Señor, que sigas bendiciendo a los oyentes que están ahí y que nos bendigas también, Señor, al canal de Pastores de Jesús y que nos ayude, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, pues, hermanos y hermanas, nos despedimos. Mañana nos vemos otra vez. Que Dios os bendiga mucho y el Señor os guarde. Amén y Maranata, Maranata. Cristo viene pronto. Cristo viene. Cristo Amén. viene. Bendiciones. El Señor os bendiga.